para varias granjas en el país y nos está ayudando con patrocinio Visión Porcina. Vamos a dar una bienvenida al doctor Gerardo Palomares. Doctor, gracias. Muy buenos días. Agradezco mucho la presentación, doctor. Quiero agradecer a los organizadores del evento el dar la oportunidad de estar aquí. Es para mí un honor realmente estar participando con ustedes en este tan importante evento. Agradezco mucho a Visión Porcina su amable invitación en venir a presentar esta información que creemos puede ser de utilidad para muchos de ustedes, para la industria porcina nacional en general. Gracias por su atención. Vamos a iniciar. Yo me voy a permitir hablar sobre un tema relacionado con el mejoramiento genético, con la selección en granjas, que es básicamente el atractivo productivo que representa el aplicar una selección efectiva de las cerdas buscando una mayor productividad en granja. No quiere cambiar, ¿sí? ¿Está apagado? Gracias. Una disculpa. Muy bien. No deja de ser importante, me atrevo a presentar aquí comentarios en una conclusión de un documento elaborado por un grupo de expertos en el tema de la porcicultura que participan en la organización o en el foro informal de Interpig de España, identificados como CIP Consultores. Me parece que la descripción es correcta para todas las industrias porcinas que pueda haber en el mundo y por supuesto para la nuestra. Es tener claro que es un sector muy competitivo, envuelto sin duda en un entorno volátil que va requiriendo de una reestructuración continua y se vuelve pues fundamental para poderse mantenerse en la actividad, tener clara la posición que cada quien tiene pues en el sector y sin duda estar permanentemente planificando e implementando estrategias pues que permitan generar una máxima eficiencia y calidad del producto terminal, ¿sí? Tener control económico del proceso de producción, pues son temas fundamentales, claros el día de hoy, creo yo, en toda empresa porcina, independientemente del censo que tiene del inventario de cerdas. Es importante que tengamos claros, como industria porcina, cuál es nuestra posición en el sector. Es tema difícil de manejar de manera objetiva. Yo me atrevo a presentar aquí información relacionada con este foro informal de expertos en economía porcina de diversos países que forman esta entidad que se llama Interpig, que comparten información técnica y económica de los países participantes. Participan 17 países, esto al menos hasta el año pasado, no sé si esto ha crecido, incluyendo a varios países europeos, además de Estados Unidos, Canadá y Brasil, ¿sí? El objetivo pues, es intercambiar información, compartir información relacionada con costos de producción de cerdo, fundamental en base a muestras representativas de cada industria de los países participantes, ¿sí? Tengo entendido que el rango es amplio, que hay un mínimo de una muestra de un 5% de la industria. Sin embargo, no deja de ser importante que los países más activos en este tema y de más tiempo, los europeos, participan con más de un 60%, algunos con cerca del 100% de su censo de hembras en esta información. Y lo que no deja de ser interesante, sé que no van a alcanzar a leer esta tabla, simplemente es una tabla general donde se muestra el desempeño anualizado en el año 2016. Esto es publicado por el grupo de expertos de Brasil en una publicación ligada con Embrapa recientemente. Muestran aquí, ordenados por orden alfabética, los 17 países participantes, el parámetro de cada industria de la muestra representativa, de cerdos vendidos por hembra al año. Se muestra una conversión alimenticia de cerdos de 8 a 120 kilos, mortalidades,
anualizadas en cerdas adultas, mortalidades en maternidad, en crecimiento y finalización, destetados por hembra al año. Y me atrevo a presentar yo este cuadro a manera de resumen, donde señalo los 5 países europeos que más aportan producción de cerdos, aunado a los 3 que están presentes en nuestro continente. Y los ordené por la productividad, a final de cuentas, de esa proyección de destetados por hembra al año, basado en los sacrificados por hembra al año, que es la primera columna, y las mortalidades post-destete. Y es importante señalar que esos 5 países, donde está ubicado Dinamarca, Holanda, Alemania, Francia y España, que son los países con las porciculturas más grandes, y los niveles que tienen actualmente como promedio todas las granjas que participan en esas industrias, pues nos están llevando a, nos están llevando a ver un promedio de 29 destetados por hembra al año, 29 destetados por hembra al año como promedio nacional de los porcicultores que integran la porcicultura de esos 5 países europeos. El más alto está arriba de 32 y es información de 2016. ¿Sí? De alguna forma es importante tener claro nuestro posicionamiento por granja, por industria. Desgraciadamente no tenemos una información que representa de manera objetiva la productividad de la industria porcina nacional, pero es información que cada vez es más frecuente, que conoce con detalle cada empresa, cada porcicultor disponible. Entonces, sin ninguna duda, me atrevo yo a reiterar la importancia de planificar e implementar estrategias que permitan realmente generar la máxima eficiencia, máxima calidad a mínimo costo. Y es muy diversa, sin duda, la gama de alternativas técnicas, económicas, disponibles. Yo me voy a atrever en los siguientes minutos a abordar un tema que sigue siendo poco utilizado en las granjas porcinas del país, que es simplemente cómo poder fortalecer el mejoramiento genético en granja, con un enfoque fundamentalmente en las líneas maternas, que es lo que representa complicación técnica y una necesidad permanente de las granjas, los reemplazos. Y sin duda es importante señalar el papel de la genética, ¿no? Es un pilar básico de la producción animal actual. Sin duda la necesidad de alimentos en el país, el crecimiento de las ciudades, cambios de hábitos, el crecimiento impactante de la población humana, demandan una cantidad cada vez mayor de proteína, de alta calidad, de alimentos de origen animal, lo cual sería imposible de producir bajo los sistemas de producción que había hace 100 años. Las cosas han tenido que ir cambiando en una dinámica sin duda muy agresiva. Y la respuesta a estos problemas ha sido necesariamente, sin duda, multidisciplinaria. Todas las áreas asociadas con la producción, juegan un papel relevante. La mejora genética ha jugado un papel esencial porque es lo que va moviendo el potencial productivo de las poblaciones. ¿Sí? Las 2 herramientas de la genética, selección y cruzamientos, han sido aplicados y han mostrado incrementos en la productividad extraordinarios. Los parámetros actuales que yo me atreví a presentar hace un momento sí muestran un desempeño impresionantemente alto. Si pensamos en el desempeño de la porcicultura en el mundo en la década de los 90 o en el año 2000, realmente el avance ha sido extraordinario. Muy bien. Por supuesto, el ir incrementando el potencial biológico de los animales en su desempeño productivo ha ido jalando una respuesta por parte de todas las ciencias que intervienen en la producción animal. Ha venido que estarse adaptando, por supuesto, a los genotipos nuevos de las líneas como vienen dándose generación tras generación. Sin duda la nutrición es uno de los temas relevantes que ha venido respondiendo con una adecuación permanente en sus raciones alimenticias apropiadas para los nuevos niveles productivos. La patología, sin ninguna duda, ha venido diseñando métodos de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades clásicas, enfermedades de nueva aparición, consecuencia de los sistemas de producción actuales y de la constitución de los animales que actualmente están presentes en la industria.
La reproducción, sin duda, ha venido ofreciendo sofisticados sistemas de reproducción asistida, de sistemas de control del ciclo estral. La producción de alimentos se ha tenido que ir también fortaleciendo y cubriendo las necesidades de todas estas industrias. Un tema cada vez de mayor importancia: capacitación, entrenamiento, supervisión de la gente involucrada en la atención de los animales con las necesidades que da la productividad potencial que tienen actualmente, ¿sí? Requiere un trabajo permanente y una atención central. El tema de la genética no tiene muchos años, realmente, que se viene desarrollando. Siempre ha estado condicionado al desarrollo conceptual de la genética, y lo que ha movido la productividad realmente es la genética cuantitativa. En las últimas décadas, el desarrollo de los sistemas de cómputo es lo que ha permitido que esta tecnología, desarrollada realmente hace más de 50 años, ha podido ser aplicada en las poblaciones de ganado porcino en forma particular a partir de mediados de los 80s. De alguna forma, el desarrollo informático ha sido fundamental en poder aprovechar estos conocimientos. Estamos hablando de que la publicación de las originales que empiezan a tocar el tema del cambio genético, independiente de que se fuera por adaptación al medio ambiente, pues es la publicación del origen de las especies de Darwin, allá en el año 1859, y alrededor de 40 años después, el redescubrimiento de los trabajos de Gregorio Mendel, por una revisión bibliográfica de una gente más empapada en el impacto de esa información que pudiera tener. 1900, pues han pasado 117, 118 años. La genética cuantitativa, que implica realmente la herramienta fundamental de mejoramiento genético que vivimos en estas últimas décadas, es lo que ha generalizado un rápido avance genético en el mundo, totalmente sustentada en los principios de la genética aplicadas en procesos de selección y cruzamientos. Realmente estamos hablando de menos de 40 años de estar utilizando esta herramienta técnica, pero lo que es un hecho en el mundo es que el conocer los principios de la mejora genética y saber cómo producir y mantener una superior calidad genética en las poblaciones es un componente clave realmente en la competitividad, en esta actividad competitiva globalmente que es la porcicultura. Y reiterar, la materia prima de donde podemos hacer mejoramiento genético es de la variación genética presente en las poblaciones. Existiendo variación genética, es posible detectar a aquellos animales que tienen los genes más favorables y que ellos sean los que se reproduzcan, hacer una selección efectiva, ¿sí? En el caso de la porcicultura, pues obviamente la materia prima para hacer mejoramiento genético, hablando del enfoque reproductivo, pues está sobre todo en la variación genética que presentan pues, las poblaciones de cerdas en las granjas. Y este concepto, que es una cosa muy tonta, muy simple, pues todo el mundo lo sabe, por años prácticamente todas las granjas porcinas de la industria nacional han estado ingresando genes de alta calidad a través de proveedores posicionados en el mundo como líderes, año tras año, sea comprando semen, sea comprando sementales, antes adquiriendo bisabuelas, abuelas, hembras comerciales. Son procedimientos para ingresar genes de alto desempeño obtenidos por criadores que tienen un nivel de competitividad en el entorno internacional. Todos esos genes que hemos estado ingresando en las granjas, pues al final de cuentas están presentes en las cerdas, año tras año, generación tras generación. Realmente en toda granja de cerdos hay hembras poseedoras de genes de alto desempeño que simplemente están disponibles para poder ser capitalizadas como un recurso presente en las granjas. Interesante que ellas están expresando cotidianamente en el mismo sistema de producción pues, sus valores genéticos, ¿no? Realmente algunas tienen algunos genes que interactúan mejor que otros con algunos componentes del medio ambiente, ¿no? Hay interacciones reales, hay cierto nivel de adaptación que puede capitalizar el porcicultor en función de la región geográfica donde esté ubicada la granja, por supuesto.
Las mejores cerdas en la granja obviamente son las que tienen el mejor desempeño. Los criterios pueden ser diferentes entre un porcicultor y otro, entre una empresa y otra, pero al final de cuentas pues son las que están mostrando una óptima adaptación genética al medio ambiente. Perdón que se desfasaron por algún motivo ahorita las transparencias, pero bueno, están las palabras ahí claras. Lo importante es que la tecnología actual de genética pues permite realmente detectar a las cerdas de mayor productividad heredable, ¿sí? Y simplemente capitalizar con eficiencia pues ese recurso genético que está presente en todas las poblaciones de cerdas, en todas las granjas porcinas. Hay variación genética presente. Es interesante capitalizar a las mejores para utilizarlas como madres de los reemplazos que produce una granja, simplemente, ¿sí? Un modelo extraordinario en el que está inmerso la industria porcícola nacional es que, a final de cuentas, hay centros de inseminación artificial en México que tienen sementales traídos de países que tienen una calidad extraordinaria en su genética, ¿sí? Entonces, pues es un modelo que a mí me parece extraordinario, que en el que están inmersos los porcicultores, pues todo el mundo tiene que estar comparando genética materna, sobre todo como semen el día de hoy, ¿verdad? Y obviamente se vuelve interesante introducir genes de alto desempeño, aunque estén evaluados seleccionados en otra parte. Obviamente son genes de alto desempeño, de un origen identificado, con un liderazgo importante en la actividad porcícola del mundo. Entonces es algo que le da una ventaja extraordinaria al porcicultor mexicano, el poder estar ingresando ese semen en las cerdas con la mayor productividad evaluadas seleccionadas en el propio sistema de producción. Esto implica que podemos sacarle mejora genética a las cerdas en los reemplazos, que se suma, o sea, la que nos aporta los genes que vienen en el semen, que adquirimos del semental, que viene del proveedor de preferencia que nosotros tenemos. Muy bien. La otra ventaja es que al poner atención a los criterios de selección básicos efectivos de la granja, es prácticamente obligado controlar con eficiencia y economía el flujo óptimo de reemplazos en la granja, optimizando su calidad genética, ¿sí? De alguna forma, pues cerrando la granja lo más posible, ¿no? Optimizando la bioseguridad de alguna manera, y nos obliga a tener una atención permanente en todos los rasgos productivos de la granja, ¿verdad? Eso son ventajas aledañas, forzadas. Recordando en unos minutos los puntos básicos que definen a esta rama de la ciencia de la genética, que es la cuantitativa, pues simplemente señalar que realmente la aplicación comienza a partir de los 70s, tecnología desarrollada antes de que hubiera la capacidad de análisis suficiente, es lo que retrasó realmente el uso de la tecnología, el poder tener máquinas que hicieran cálculos sofisticados y complejos de una forma eficaz y rápida, ¿sí? Obviamente es un área donde personal de sólida formación matemática, estadística, participó y desarrolló realmente esta parte de la tecnología, en estrecha coordinación con ganaderos organizados. Digo, un ejemplo norteamericano importante, por supuesto, es la Organización de Criadores de Ganado Lechero Holstein y la estructura de DHIA en una universidad americana, que permitió mucho el desarrollo de esta metodología de evaluación y selección. La atención especial de esta rama de la genética pues es simplemente, por supuesto, los rasgos productivos en la ganadería, en nuestro caso particular, de la porcicultura. Rasgos que tienen una distribución lineal y continua. Los valores son los que registra el ganadero, en nuestro caso que se registran en la granja, de los eventos de mayor relevancia, integrando bases de datos que pueden ser muy grandes. Esta es una fracción, por ejemplo, de una base de datos que nos da identificaciones, genealogía, eventos con fechas y registros, ¿no?, de nacidos, de destetados, de peso al destete. El objetivo en la genética cuantitativa pues es obtener mejora genética en la población. ¿Cómo se expresa la mejora genética? Pues simplemente con un desplazamiento de la media poblacional, generación tras generación, año tras año. Si pensamos que la porcicultura en el mundo traía a finales de los 80s 10 nacidos
vivos, 11 totales. Y hoy posiblemente haya, como veíamos hace un momento, industrias que están en los 17 o más nacidos totales como promedio por camada, pues es un desplazamiento prácticamente de 6 a 7 lechones, ¿sí?, que representa cerca de 0.2, 0.25 año tras año, que no está detenido, que se sigue moviendo. Sigue habiendo variación genética en los criadores líderes en el mundo en estos rasgos reproductivos. El modelo muy simple, perdón que toque este tema, pero es simplemente tenerlo en la mente. El fenotipo, que es el registro medido, pues está compuesto por la suma de un efecto del genotipo, del medio ambiente y una posible interacción de ambos, ¿sí? Es el concepto, el modelo básico de la genética cuantitativa. Aunado a que el genotipo puede desglosarle en los efectos individuales de los genes, que es un efecto aditivo, interacciones dentro de un mismo par de genes que se llaman dominancia, interacciones entre genes de diferentes pares que se llaman epistasis. Entonces, el efecto del genotipo se puede desglosar en los efectos aditivos de dominancia, de epistasis, medio ambiente y las interacciones de los efectos genéticos con el medio ambiente. Los rasgos productivos, pues la premisa corroborada con la genómica actualmente es que son muchos los pares de genes involucrados en los rasgos productivos, con efectos menores, no se detectan con claridad individualmente, y el genotipo lo conforma la suma de todos los efectos de los genes que tiene el animal. El medio ambiente juega un papel importante, confundiendo los efectos del medio ambiente con los efectos de los genes, que hace difícil la selección de los mejores animales. Tiene una distribución normal, que tiene un comportamiento normal, subyacente a una variación genética, la cual puede desglosarse en un modelo similar al fenotípico, donde la varianza fenotípica se puede desagregar en un análisis de varianza, en una varianza dada por diferencias en los valores genéticos aditivos, de interacciones, de medio ambiente y de interacciones medio ambiente-genotipos. Y la heredabilidad, como un parámetro básico del mejoramiento genético, es la importancia relativa que tiene la variación genética aditiva sobre la variación fenotípica. Simplemente es una medida que, curiosamente, todos los rasgos reproductivos asociados con la sobrevivencia de la especie, con la viabilidad, tienen un comportamiento de baja heredabilidad. En el caso de los cerdos, pues la heredabilidad de los tamaños de camada, de la fertilidad, de la viabilidad, tienden a estar entre el 5 y el 10%. Son parámetros bajos. Una forma de entender la heredabilidad es también como un coeficiente de regresión de genotipo en fenotipo. Si de alguna forma tengo yo una superioridad productiva conocida, por ejemplo, granja que trae 12 lechones vivos, selecciona una cerda que trae 16, es 4 lechones mejor que el promedio. Ese es el diferencial de selección en ella. Si lo pondero por la heredabilidad de 0.05, me da una predicción del valor genético, una medida del avance genético que ella promete transmitir a su descendencia, que serían 16 menos 12, 4, por 0.05 es 0.2. 2 décimas de lechón es lo que me ofrecería transmitir, con una confiabilidad que es la raíz cuadrada de 0.05 de la heredabilidad, una confiabilidad pobre, ¿sí? Ello explicaría por qué, antes de la metodología estadística desarrollada, hacer avance genético en prolificidad era muy difícil, porque realmente el fenotipo es un criterio de selección poco asociado con el valor genético del rasgo, ¿sí? Pero bueno, lo fundamental, mejoramiento genético, solamente los efectos aditivos de los genes son transmitidos. El valor genético aditivo es lo que transmiten los padres a los hijos. No se transmiten efectos de interacciones por dominancia y epistasis. No se transmiten, obviamente, ventajas productivas aportadas por un buen manejo, por buenas condiciones de medio ambiente. Solamente los valores genéticos aditivos. Entonces, una definición de valor genético aditivo es eso, productividad heredable de padres a hijos, ¿verdad? Un concepto muy básico de la genética interesante es que el avance es acumulativo y permanente, ¿sí? Lo que se ha logrado para llegar a poblaciones de 17 nacidos totales
no se pierde de la noche a la mañana. Habría que hacer una selección en sentido contrario para regresar a como estábamos antes. Es un beneficio que se acumula y permanece. Los beneficios que todas las prácticas de manejo nos puedan dar son momentáneos. Si no aplicamos la buena práctica, no tenemos el beneficio, ¿verdad? ¿Sí? No es permanente, no es acumulativo. Permite que la población exprese el potencial productivo que tiene en su constitución genética, ¿verdad? Aquí el concepto es de que el atractivo es, a través de la selección, aumentar la frecuencia de los genes con efectos que favorecen una mayor expresión del rasgo productivo, ¿verdad? En los 70 es donde se desarrolla esta metodología, un grupo de gentes donde el doctor Henderson juega un papel relevante, pero son muchos los investigadores de alto nivel que participaron en estos trabajos muy extensos, sofisticados. Dos componentes muy básicos: grupos contemporáneos e integración de información de familiares con su relación de parentesco, para fortalecer realmente la precisión en esas estimaciones. Lo que da un análisis con esta metodología son predicciones de valores genéticos aditivos de los animales presentes en la base de datos que se analizan. Simplemente son predicciones de valores genéticos que tienen cualidades estadísticas que los hacen ser un buen criterio de selección. De hecho, son el mejor criterio de selección para obtener una respuesta real, una mejora genética verdadera, ¿verdad? En los últimos 40 años, pues todo el desplazamiento de productividad de todas las especies ganaderas han estado basadas en la predicción de valores genéticos aditivos como criterio de selección central. ¿Sí? Muy bien. Obviamente hay requerimientos para aplicar esta tecnología, un programa especializado, información precisa, confiable. Esta metodología, curiosamente, es más útil, es más impactante si se aplica en rasgos de baja heredabilidad, si se aplica en rasgos que nada más se miden en un solo sexo, por ejemplo, y en poblaciones que tienen mucha información de parentesco. Y estos tres parámetros pues prácticamente definen lo que sucede en las granjas de cerdos. Los rasgos de las líneas maternas son de baja heredabilidad, se expresan solamente por las hembras, y granjas que producen sus reemplazos tienen un montón de animales emparentados con cada una. Hay hermanas completas, hay medias hermanas, hay sobrinas, hay tías en la población que enriquecen mucho la precisión de las estimaciones de los valores genéticos. Y prácticamente el día de hoy cualquier porcicultor está haciendo, y el que no lo está haciendo debería estarlo haciendo, identifican a todas sus cerdas, registran los eventos reproductivos en un medio electrónico. ¿Sí? Es un reporte común y corriente el día de hoy de cualquiera de los programas disponibles. Es un listado de hembras que están paridas, que nos dicen lo que queramos, ¿no? La identificación, la raza, el papá, el grupo de monta, con qué se inseminó, la fecha del parto, el parto actual cómo está, los promedios de por vida. Un montón de información que tenemos con mucha facilidad que nos orientan a tomar mejores decisiones de selección. Los rasgos que pues, todo el mundo está registrando y que pueden ser criterios de selección, pues son todos esos, ¿no? De hecho, nacidos totales, vivos, muertos en lactancia, destetados, peso total de la camada del destete, intervalos test-servicio, intervalo entre partos, todos son criterios valiosos de selección, teniendo información en volumen suficiente. Cosas fundamentales para poder aprovechar ese recurso, esa variación genética disponible, pues es tener sistemas de identificación, registrar la información genealógica, registrar la información productiva y capturarlas en un medio electrónico. ¿Cómo accesar la tecnología blockchain? Yo me atreví a poner esta transparencia porque me parece importante. Realmente es tecnología que está accesible, todo el mundo la puede tener. Simplemente es una herramienta desconocida y a mí me parece que es valiosa. Capitalizar la variación genética de las cerdas es una herramienta valiosa. Es un recurso que no cuesta dinero, que está presente. Simplemente hay que capitalizarlo para beneficio de la productividad de la granja, de la empresa. Me atreví a poner 4 programas que tienen presencia en México. Yo sé que hay más, pero los 4 tienen complementos que, adquiriéndolos económicamente, pueden correr realmente evaluaciones de block y darles un valor genético aditivo y darles un índice de selección
y simplemente facilitarles el aprovechar esa tecnología. También habemos gente que nos dedicamos a eso, muchos, digo, el país es muy grande, ¿verdad? Pero por lo menos habremos 25 a 30 genetistas cuantitativos en México que pueden brindar un servicio también al porcicultor. Realmente hay forma de tener acceso a la tecnología. El día de hoy la Asociación Mexicana de Reproductor y Ganadero Porcino de Registro son otra alternativa de tener acceso a una evaluación, aunque sea una vez al año o dos, pero se tiene acceso a una evaluación que dispone de valores genéticos aditivos estimados en los animales. Pero bueno, me atrevo a señalar los siguientes puntos como inevitables, indispensables para poder hacer un buen uso de las hembras sobresalientes de la granja. Primero, pues al destetar el grupo de hembras, seleccionar para inseminar con seno materno a las mejores. ¿Qué es lo que hay que hacer? Idealmente, disponer de una evaluación genética y seleccionarlas en base al posicionamiento de su índice genético y de su perfil genético, pero obviamente complementado con la seguridad de que el perfil productivo anualizado es sobresaliente, que los promedios realmente de por vida que trae la cerda son sobresalientes, que el desempeño del parto en el destete actual es sobresaliente, que la condición corporal y la integridad física de la cerda son correctas, ¿no? No voy a enseñar a una puerca que tengo que ayudarle a salir de la jaula porque está coja, por ejemplo, o porque la desteté en los huesos, ¿no? Se me desgastó de una forma excesiva. Tiene que haber realmente congruencia de animales superiores, liderando el tema, el perfil genético, pero debe ser congruente con todo lo demás. Muy recomendable marcar con la letra inicial de la raza con que se va a inseminar a las cerdas seleccionadas antes de destetarse, para que cuando lleguen al área de montes de servicios, quien las va a inseminar ya sabe cuáles son las cerdas que deben ser inseminadas con semen materno para producir las camadas de reemplazo. Al inseminarlas, pues verificar realmente que la dosis que adquirimos está identificada, nunca intercalar sementales maternos para producir una camada de reemplazo, no utilizar semen mezclado. Hay que saber quién es el papá y quién es la mamá para capitalizar realmente el poder de la tecnología disponible. Fundamental, por registrar la información que aparece en la etiqueta en el formato de captura para posteriormente registrarla en el sistema de control de producción. Cuando registramos el parto, todos los programas traen una pestañita que dice identificación de la camada. Ahí hay que escribir la identificación de la camada que estamos poniendo. Lo más fácil es utilizar un sistema de muestras. La semana derecha, semana de nacimiento, en la oreja derecha, en la oreja izquierda, el número secuencial de la camada que nace de reemplazo, un sistema muy simple, que se repite hasta un año después y da una seguridad pues, absoluta. Y no se utilizan muestras muy numerosas, no hay que caer en los 27 con facilidad, ¿no? Entonces es muy fácil hacer esa identificación. Y muy importante que cuando nazca una camada de reemplazo, pues el personal debe saber que van a nacer camadas de reemplazo ahí en maternidad. Debe saber de qué raza o cruza es la camadita de reemplazo que van a hacer. Debe tener ya la instrucción o el conocimiento de qué muesca o tatuaje les va a poner a esas hembritas, ¿verdad? Porque si no, pues obviamente de qué me sirvió inseminar con seno materno, se pierde el control al nacimiento. Y lo que es muy importante también registrar esa información, registrar realmente el evento del parto con la identificación de la camada. Pero bueno, caminando más rápido, al dar de alta los reemplazos, fundamental también, pues tener una relación de las fechas de nacimiento, del nombre del papá, de la mamá, de las hembras de reemplazo que están llegando a una edad de manejo de fertilidad, ¿no? A las 26, 27 semanas. Tener esa información es importante. Y cuando la demos de alta, pues registrar su fecha de nacimiento, el nombre de su papá y el nombre de la mamá, ¿verdad? Y la raza del cruce. De eso tenemos el control genealógico y genético de todas las hembras de la granja. El tema es muy simple, simplemente hay que hacerlo de una forma ordenada, pues darle el seguimiento a esa simple información. Y la selección de las cerdas inseminadas con semen materno, pues pueden llevar ese orden de criterios de selección que pudiera parecer complicado, pero teniendo disponible la información se vuelve muy simple. Índice genético y perfil genético, productividad anualizada, promedios acumulados en la vida, el desempeño del parto actual, su integridad estructural, su condición corporal. Este es un ejemplo rápido. Un formato donde vemos la identificación, la raza del papá, parto actual y su índice genético. Están ordenadas por su índice genético. Un valor genético
un índice calculado por los valores genéticos calculados de la mamá, ponderados por un valor económico relativo, con un promedio de 100 normalmente. Bueno, ahí está, de la mejor a la más baja. Podría ser un criterio simple, pero hay que fortalecerlo. Le puedo yo sumar los 3 valores genéticos y detectar aquella que tenga algún valor genético inconveniente, o sea, que no mejore nacidos, que me reduzca el peso, por ejemplo. Puedo fortalecerlo aún más si dispongo de un perfil más amplio. Aquí muestro uno de 7 diferentes rasgos, aunque sean un poco repetitivos: totales y vivos, muertos en lactancia, destetados, peso al destete, intervalos del servicio, intervalo entre partos, pero está la información. Tenemos parámetros genéticos de referencia de esos rasgos para utilizarlos. Si le sumo además la productividad anualizada, por ejemplo, lechón nacidos vivos por hembra al año, pues también me da una idea de cuáles hembras han sido más consistentes y productivas, para considerarlo también y no dejar un hueco tan importante como ese en la elección de las mejores hembras. Puedo ver también los promedios de por vida que traen algunos. Señalé en amarillo totales y vivos. También me permite ver algún punto débil que me puede hacer cambiar una decisión de selección por el índice genético o por el perfil genético. Y lo mismo, el parto actual. Puedo estar viendo ahí la edad, los totales y vivos que me dio, y simplemente esto me facilita señalar puntos débiles que me aseguran del lado derecho en verde, pues cuáles son las mejores hembras, las que me conviene realmente replicar en la producción de reemplazos sobresalientes de la granja. En azul marqué todos los puntos que me parecen malos: una edad avanzada, un promedio malo en alguno de los parámetros, un valor genético negativo. Entonces simplemente entre las mejores hembras me voy quedando con seguridad con las que más cumplen con un perfil de criterios, todos importantes, pero centrados en el índice genético obtenido por los valores genéticos estimados por procedimientos Bloch. De la mano puedo con mucha facilidad estar analizando cada grupo de selección, cada grupo de hembras que paren con la periodicidad que yo quiero. Por ejemplo, aquí veo un reporte que me dice que el grupo de hembras en maternidad son 365. Todas tienen promedios en la vida de 12.7 totales, 11.6 vivos. Voy a tomar el marcador nada más para señalar esto. Total, son 365, esos son los promedios de por vida de las 365. Tuvimos 28 camadas de reemplazo que nacieron de hembras que tienen en promedio 13.8 totales, fueron 1.1 lechones superiores que el promedio. También los vivos, 1.1 mejores que el promedio. Y puedo confirmar adelante que el mejoramiento genético obtenido, que es la superioridad que muestran en promedio el valor genético de estas 28 cerdas contra el promedio de estas 365, sería muy directo al grupo de donde las estoy seleccionando, pues me ofrece un avance de más 0.5 nacidos, más 1.9 unidades de peso, menos 0.2 días, intervalos de servicio. Por ahí corroboro que el grupo que me parió estuvo bien seleccionado y me está garantizando un avance genético en nacidos totales, en peso de la camada de destete, en intervalos de servicio y un índice genético superior. Se están quedando 54 cerdas seleccionadas como alternativas, que tienen 14.5, son superiores casi en 2 lechones totales y vivos, y ofrecen una oportunidad de mejora de 0.7 nacidos, de 3 unidades de peso, de 0.04 menos días. Entonces me da realmente mucha seguridad. Seguridad en el seguimiento de la efectividad de la selección que se está aplicando, al ver simplemente las puertas que se están enseñando, ¿verdad? Y finalmente, pues, este es un listado de camadas de reemplazo, donde puedo estar confirmando también que vienen de hembras pues, sobresalientes. Aquí podemos ver que la ubicación, el posicionamiento de las madres de estas camadas de reemplazo es la quinta mejor de la granja, la sexta mejor. Ok, están ordenadas por mes de nacimiento, es una granja pequeña, y por calidad genética, y ahí de manera de monitor de reemplazos pongo en qué mes les toca darles algún manejo sanitario, en qué mes están cumpliendo 26 semanas para considerar el inicio del manejo de la fertilidad, en qué momento están cumpliendo 32 semanas como para considerar que a partir de esa fecha, cumpliendo con el peso, obviamente con los celos, pudiera considerar su integración a primer servicio, ¿verdad? También es interesante pues siempre poder tener información de los sementales. Este es algo tal vez muy reciente, donde están separados los sementales en animales de hijas jóvenes y de hijas más maduras, ordenados por nacidos totales. A mí me agrada mucho ver
grupos de hembritas que están mostrando prolificidades muy altas, ya en varias granjas en México, eso me parece extraordinario. Y de alguna forma esto también me asegura siempre dónde están los grupos familiares más productivos. Obviamente los sementales mejor posicionados están posicionados aquí por el desempeño de sus hijas. Esto simplemente me está confirmando cuáles son los grupos de medias hermanas o de hermanas completas de más alta calidad. También para eso tomarla en consideración en las decisiones de selección de las granjas, ¿verdad? La otra herramienta muy sencilla que nos toma un par de minutos, sistemas de cruzamientos. Un tema que sigue siendo importante en la porcicultura. Al final de cuentas se capitalizan dos beneficios importantes: el fenómeno genético llamado vigor híbrido y la complementariedad entre diferentes puntos fuertes que puedan tener las razas utilizadas. En el tema de la porcicultura, pues de alguna forma había muchas razas hace algunas décadas. La industria, la verdad, pues se ha quedado con las mejores. Actualmente tenemos dos razas, Last White y Landrace, ¿verdad? Perdón. El vigor híbrido nuevamente es la ventaja que tienen las hembras híbridas sobre el promedio de los padres puros de las razas involucradas, ¿sí? La recomendación básica es tener un sistema rotacional de dos razas en lo materno, que obligadamente se hace un sistema rotaterminal al cruzar con el semental terminal para producir las camadas de abasto, ¿sí? Pero en la producción de reemplazos, simplemente de una forma muy sencilla, llevar un sistema rotacional de dos razas. Aquí esta foto nos muestra una hembra Landrace que se insemina con un macho York, nos da una F1 que se insemina con un macho Landrace, que nos da un producto 75% por ahí, que vamos rotando la raza del semental materno, ¿no? Hija de York va con Landrace, hija de Landrace va con York, ¿sí? De alguna forma esto aquí nos lleva a que se estabiliza, entre comillas, un sistema que mantiene un 67% de la raza del padre y 33% de la raza del abuelo materno, y capitaliza el vigor híbrido y la complementariedad racial en un 67% del potencial que pueda tener. Y es tan simple como ser la hija de York se insemina con Landrace, ser la hija de Landrace se insemina con York, y al final de cuentas capitalizamos de una forma práctica, sencilla, sin ninguna complicación, de seguimiento de pureza racial, que en una granja comercial es muy efectiva, realmente esto. Y a mí me parece simplemente reiterar una invitación, una sugerencia, de que esta herramienta de capitalizar la variación genética que todo el mundo tiene en las granjas es un plus en el desempeño de las cerdas. Puede capitalizar pequeños puntos de más que no vienen de fuera, que están presentes ahí por interacciones específicas, y simplemente hacen más competitiva a la porcicultura, ¿sí? Yo agradezco mucho su atención y su paciencia. Muy amables.